publicaciones, destacando el monográfico de la Capilla de San José y el Greco. Ha indagado en las relaciones entre pintura y el cine, de los que también es exponente la publicación de 2013, El Greco en el cine, primer estudio sistemático sobre la presencia del pintor en la gran pantalla. Por otro lado, es miembro del proyecto de investigación El Documental de Arte en España, DOCARTE, y es investigadora principal en el proyecto de investigación I+D Toledo e Italia, Relaciones artísticas de ida y vuelta en la Edad Moderna. Son numerosas sus publicaciones en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Ha colaborado en seminarios, cursos de doctorado, estudios de máster, tanto en España como en Europa. Por último, pero no menos importante, por supuesto, en el terreno de la museología es miembro de distintos comités científicos y es comisaria de exposiciones como Erasmo en España, la recepción del humanismo, que tuvo lugar en Salamanca en 2002, Celosías y La Estela del Milagro, el entierro del Señor de Orgaz. Ambas exposiciones tuvieron lugar en Toledo en 2006 y 2014, respectivamente, la última encuadrada en el 4º centenario del Greco. Recientemente, este mismo año, ha comisariado el Greco Los Pasos de un Genio en Zaragoza, en el Museo Goya Camón Aznar. Y en la actualidad está preparando y es comisaria de la muestra El Greco en el laberinto, que tendrá lugar en Milán, en el Palazzo Reale, ya en 2023 hasta 2024, que esperamos estar ahí presentes contigo. Es un honor para nosotros, Palma, tenerte hoy aquí. Muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, directora, Rosa, amiga. Gracias también a todo el equipo del Museo del Greco, que hemos estado charlando para preparar y que no falte ningún medio técnico de cara al desarrollo de esta charla, el cariño con el que me habéis recibido y muchas gracias a todos los presentes, porque hoy es una tarde preciosa y bueno, pues preferir estar aquí me llena de emoción y de orgullo, así que gracias por su presencia. Vamos a estar un rato largo aquí para luego pasar a la sala del Bernardino y ver la obra al natural, que es como hay que ver las obras, ¿no? Y como tenemos la enorme suerte de que se ha producido este convenio de colaboración entre el Kunstmuseum de Basilea y el Museo del Greco, con motivo de la exposición que está a punto de clausurarse en Basilea sobre Picasso y los maestros, el Greco, Picasso y los maestros de la contemporaneidad, pues a cambio el museo dejó, ¿verdad?, 3 figuras, 3 imágenes del apostolado, y en contraprestación Basilea ha traído 2 Picassos, ¿no? Y he tenido el inmenso placer y suerte de que, bueno, pues cuando Rosa me propone quien se pueda para hacer la Venus y el amor, digo, pues yo. Y cuando hay que pensar un título, muchas veces lo más obvio es lo más lógico. O sea, ¿para qué me voy a andar dando vueltas? El Greco nunca pintó el amor. Y entonces, si estamos hablando de un programa donde queremos ver el diálogo entre Picasso y el Greco, pues es obvio que ese diálogo, al menos en cuanto al tema, no se produce. Porque, insisto, y lo voy a decir a lo largo de esta charla, nunca jamás se acercó al amor, nunca pintó el amor. Y entonces ese diálogo tendremos que ver, buscar y espero desentrañar cómo se produce, sobre qué pivota, cuáles son los elementos que sostienen esa conversación entre el Greco y Picasso. Y es extraño esta ausencia. A veces incluso podríamos decir, cuando conocemos la trayectoria y el catálogo del Greco, llama la atención la ausencia y en algún caso hasta el desinterés del Greco por este gran tema mitológico que además nace en Venecia, que además es uno de los capítulos de la mitología y por tanto uno de los capítulos iconográficos que más suerte ha tenido, que más desarrollo, que más arraigo y que podríamos decir que caracteriza todo el desarrollo de la gran pintura
occidental europea. No hay escuela, no hay pintor, no hay estilo, no hay periodo que no se haya acercado al tratamiento de Venus. La atracción que ejerce sobre la imaginación del artista la diosa del amor ha sido a lo largo de los siglos muy poderosa. Y como he dicho, es un tema que se formula, que ya estaba, digamos, siendo tratado en la escuela florentina, en el 480, pero es la escuela veneciana la que lo sistematiza. Quiero decir que es en Venecia donde surgen los rasgos prototípicos de este tema. Y el primero que lo hace es Giorgione. Giorgione es un pintor que vive a caballo entre finales del XV y comienzos del XVI. Y de hecho, cuando estudiamos la Escuela Veneciana de Pintura, Giorgione siempre es como el introductor, el que hace de puente, el que coge de la mano a esos maestros venecianos del XV y los introduce en el siglo XVI. Y Giorgione es el primero que trata el tema del desnudo de la diosa al aire libre, en un paisaje. En esta Venus dormida, o también llamada Venus de Dresde, es una obra pintada hacia 1510 que él dejó inacabada y que la termina Tiziano, porque en estos momentos Tiziano se está formando en el taller de Giorgione. En esta obra, si analizamos lo que vemos, entendemos cómo efectivamente Giorgione crea el arquetipo de la Venus. En ella siempre, en el mundo occidental, leemos lógicamente de izquierda a derecha, así que la disposición canónica es la cabeza a la izquierda y de ahí vamos haciendo toda la lectura del desnudo hasta llegar a los pies que se sitúan a la derecha. Generalmente, y para jugar con cierta armonía con el cuerpo femenino, nunca está en una horizontal completa, sino que ligeramente recostada, como es el caso. Una mano, un brazo lo apoya, sostiene la cabeza y la otra mano descansa suavemente en la zona púbica. Es un tratamiento del desnudo monumental, absolutamente sensual. Las suaves formas consigue la descripción de su anatomía, hacen un juego perfecto de equilibrio con el paisaje, con el que, digamos, hay una relación armoniosa y muy serena entre las suaves colinas de ese paisaje de fondo y las que describe la anatomía de Venus. Es una obra que en cuanto a las connotaciones eróticas que tiene, obviamente, como he dicho, está cargada de sensualidad, se ha considerado como una metáfora del sexo femenino, ¿no? Sin embargo, no resulta agresiva. ¿Por qué? Pues porque está dormida, porque no nos mira, porque es un desnudo distanciado, distante. Incluso el no dirigir la mirada hace que se respete el espacio del tema, el espacio de la pintura con respecto al espacio del espectador. No nos invade, no nos provoca, no nos llama, no está buscando una relación, sino que es un desnudo en ese sentido distante. Otro elemento clave en el tratamiento de los desnudos para los pintores, un reto, estoy ya hablando desde el punto de vista de las técnicas, es cómo encajar la carnación, es decir, la pintura de la carne, con el blanco. Son dos colores que entraríamos dentro de la gama de los fríos. Por eso los pintores siempre van a utilizar o bien una colcha, un canapé en los tonos cálidos, en rojos, para que de esta manera haya una transición más cálida, más equilibrada entre esa carnación y esos rojos. En todo caso, como digo, este gran desnudo utilizado por Giorgione ha servido de inspiración y abre el camino a la indagación del tema de Venus y otras variantes que ahora sí introduce Tiziano. Tiziano es ya el gran maestro del siglo XVI. Cuando el Greco salta a Venecia, obviamente su interés es hacerse un pintor occidental, es decir, aprender, olvidar o, digamos, dejar de lado todas las
connotaciones que tiene el ser pintor de icono y entonces aprender el manejo de la perspectiva, el manejo de las escenografías, tanto en el paisaje como en la arquitectura, el canon, los escorzos, las emociones. Pero no hemos llegado al Greco. Tiziano está recuperando este tema mitológico de Venus. En este caso es la llamada Venus de Urbino, se encuentra en los Uffizi y está siguiendo estrictamente casi la pauta que ha dado Giorgione, pero hay unas diferencias. Esta obra fue encargada por el duque de Urbino, Giobaldo de la Rovere, como un regalo a su esposa. Por tanto, es una obra que nos va a hablar de las relaciones en el matrimonio. Es, por tanto, un cuadro alegórico, lleno de belleza. ¿Cómo lo resuelve Tiziano? Para empezar, nos introduce a la diosa en una alcoba, en el dormitorio. Ya no la tenemos en plena naturaleza. Su disposición sigue esa lectura que tenemos, como he dicho, de izquierda a derecha, está recostada, pero en esta ocasión está mirándonos. Aquí ya hay una relación directa a la vida marital, a la relación entre los esposos. Y en este sentido es uno de los símbolos que encierra la Venus de Urbino, ¿no? En esta Venus, además, el brazo sosteniendo unas flores, un poco coqueta, y la otra mano vuelve a apoyarse en el sexo femenino. Es la alegoría del erotismo necesario dentro de, como he dicho, de las relaciones matrimoniales. Ese simbolismo matrimonial se refuerza por la presencia del perro. El perrito enroscado a los pies de la diosa siempre ha sido, desde el mundo de los bestiarios medievales, una alusión a la fidelidad. Así que tenemos construida la otra gran virtud para que el matrimonio funcione. Y finalmente, en el último plano, hay una dama que está con una doncella, con una niña que posiblemente hace alusión a las labores de cuidado del hogar, de la enseñanza de las doncellas o de los hijos, que es otra de las funciones dentro del matrimonio. Era, por tanto, un regalo personal que nunca jamás fue pensado para ser expuesto en público, sino para una visión privada, para un deleite privado. En todo caso, como digo, con ella Tiziano incorpora en su catálogo, está pintado en 1538, incorpora todo lo que es el juego de las Venus e indaga creando, ampliando la temática en torno a Venus. Y así, además de la Venus recostada, bien despierta o bien dormida, como es este caso, en los años entre 1553 y 1562, Tiziano va a desarrollar ese capítulo que conocemos como las Poesie. Es un capítulo de pintura erótica encargado por el entonces príncipe Felipe de Augsburgo, el futuro monarca Felipe II, en el que Tiziano tiene que desplegar hasta 8 escenas, todas ellas relacionadas con las metamorfosis de Ovidio, y que básicamente el denominador común en la historia es los juegos amorosos de los dioses. No solamente Júpiter, también Venus, en fin, de todos, ¿no? Así que aquí tenemos a Danae, Venus y Adonis, Perseo y Andrómeda, Diana y Acteón, Diana y Calisto, el rapto de Europa. Eran una serie de obras, aquí tenemos a Danae, o Venus y Adonis, con el Cupido ahí atrás, dormido, porque él ya ha disparado las flechas, ahora que se lo apañen los adultos. Esta está en el Museo del Prado. Era una galería de pintura erótica destinada a los gabinetes privados de los príncipes, en este caso del príncipe Felipe. Como en su momento publicó Javier Portús cuando se han analizado los desnudos en el Museo del Prado, la función de estas obras era, por decirlo así, ayudar a la procreación, es decir, ayudar a entonar al príncipe de cara a los deberes conyugales. Por tanto, formaban un conjunto que hay que verlo dentro de ese contexto y en galerías cerradas. Por ello, Tiziano despliega el desnudo femenino desde todos los puntos de vista, de frente, recostado,
de espaldas, de escorzo, es decir, es todo un juego amatorio, como he dicho, cuya función, que no se nos olvide, era absolutamente íntima y absolutamente privada. En todo caso, el éxito de las poesías para Felipe II, pero que también estaban encargando otros grandes príncipes de esa Europa renacentista, pues es seguida por otros pintores. Y es más, Tiziano le regala luego a Felipe II esta pieza, Venus recreándose con la música, donde se considera que el organista es un retrato más o menos reconocible de un joven Felipe II, que se deleita con la visión del cuerpo de Venus, mientras que ella está entretenida con Cupido. Al fondo se abre un paisaje que los especialistas también hablan de que pueda ser una escena de los jardines de Aranjuez. El éxito de estos juegos, de estas metamorfosis, hace que no solamente sea Tiziano dentro de la pintura veneciana, sino también, por ejemplo, Veronés, quien se trata o reincorpora o reversionea la pieza de Venus, Cupido y Adonis. Por tanto, Venecia hay una potente, digamos, clientela en torno a estos temas, ¿no? Pero el tema de Venus tampoco se agota aquí, y Tiziano abre otro capítulo, que es la toilette de Venus. Venus ante el espejo también es un momento privado de la higiene personal de la diosa, envuelta en las telas ricas, en los perfumes, las joyas y las flores, donde Cupido le sostiene el espejo mientras que juega con otro putti que le coloca. El éxito también de estas fórmulas hace que Rubens haga copias para otros príncipes, para otros encargos de las cortes europeas ya en el barroco. Y finalmente termino con toda esta secuencia que aporta Venecia. Hay una obra muy simbólica que es la de Amor Sacro, Amor Profano, pintado también por Tiziano en 1515. Es una obra temprana. Es una obra que fue encargada por el secretario del Consejo de los 10 de la República de Venecia, Nicolo Aurelio, cuyo parte del escudo vemos en la superficie frontal del sarcófago. Es una escena que está protagonizada obviamente por dos figuras femeninas, que es cada una al lado de ese sarcófago, una vestida, la otra desnuda, y en medio está de nuevo el joven Cupido, ¿no? La joven vestida de blanco se considera que es una novia, sostiene, o digamos más bien custodia, una vasija que viene a ser la alegoría de la efímera felicidad de la tierra. Al otro lado está la diosa del amor desnuda, que sostiene una lamparita con una llama encendida que vendría a simbolizar la felicidad eterna del cielo. Es un juego de contrapuestos, es un juego de contrarios, muy del gusto de la élite y de la intelectualidad del Renacimiento y luego del manierismo. Estos juegos de artificio del intelecto, en este caso, está claro que nos movemos ante una temática de carácter moralizante que ha sido interpretada siglos después. El título no lo dio Tiziano. Esto lo compraron los Borghese y de hecho está en la Galería Borghese, y es en el siglo XX ya Erwin Panofsky, el padre de la metodología iconológica y iconográfica, quien da la clave de esta escena, ¿no? Dice que es efectivamente una escena fundamentada en los conceptos del neoplatonismo del Renacimiento en relación con uno de los grandes humanistas del Renacimiento italiano, Marsilio Ficino. Friedlander, otro historiador, no lo relaciona tanto con Marsilio Ficino y sí con Francesco Colonna, el autor de El sueño de Polifilo. Bueno, en todo caso, lo que está aquí subyacente es una escena moralizante donde se contrapone el amor profano y el amor divino, y que obviamente obedece a esos conceptos del neoplatonismo tan del gusto del Renacimiento, como digo. Bueno, pues esta es un poco la trayectoria de la pintura veneciana, la trayectoria de la temática de Venus, que luego van a seguir los grandes pintores del barroco en adelante hasta llegar a nuestros días, como vemos o veremos con la obra de Picasso. ¿Y el Greco por qué no se acercó? De hecho,
el Greco, en todo su catálogo, que es de obra que es extensísima, tanto en la obra autógrafa como en la obra de taller, solo hay una pieza mitológica, que es el Laoconte. Es decir, esa escena en la que el sacerdote troyano avisa a sus compatriotas de que no dejen entrar al caballo, que es una treta, y que si dejan entrar pues serán saqueados y pasados por las armas, y Troya caerá. Pero resulta que la voluntad de los dioses es otra. Los dioses quieren que Troya caiga en poder de los aqueos. Así que les molesta que Laoconte esté dando el aviso y le mandan un monstruo marino que acaba con su vida y con las dos de sus hijas, y los dos hijos, podríamos decir. El Greco pinta esta escena. Es, insisto, el único tema mitológico que hay en su catálogo y es una obra final de su etapa. De hecho, lo pinta casi, podríamos decir, le faltan 2 años solo para morir. Él muere en el 14, como bien sabemos, esto está pintado entre el 11 y el 13. Es un encargo de don Pedro Salazar de Mendoza, el administrador del Hospital Tavera, que gustaba de hacer encargos distintos, es decir, no se limitaba solo, que también, a la temática religiosa. Le gustaban mapas, vistas, las veduta y obviamente este tema mitológico. Por ello el Greco hace ese guiño y en vez de Troya coloca Toledo, pero Toledo está amenazado por ese caballo que indudablemente va hacia la puerta de bisagra y va a entrar. Sería cuestión de analizar, y no es este el momento, de cuál es esa amenaza que tenía Toledo en ese momento, a no ser que si nos movemos y no salimos del contexto de esta época, pues obviamente la amenaza es la que se cierne sobre todas las provincias españolas, la enorme crisis económica que asoló la primera mitad del siglo XVII y la decadencia y la despoblación que va a vivir Toledo a partir de la segunda década del siglo XVII. Pero es que además no es que solamente no haya temas mitológicos, no hay Venus, es que tampoco prácticamente aparece el desnudo en la obra del Greco. Las razones, pues volvemos a hablar de dos motivos, ¿no? Por lo menos son los que yo he querido señalar aquí. Por un lado, pues el propio contexto, la clientela. Una vez que el Greco pierde la oportunidad de ser pintor de corte, y una vez que también tiene los problemas con el cabildo y no se convierte en pintor de la catedral, pues, y esto lo decimos siempre, tiene que entrar en las leyes de la oferta y la demanda, en las leyes del mercado. Y Toledo, si bien él se mueve en unos cenáculos de intelectuales, la clientela no está acostumbrada al encargo mitológico. Si exceptuamos los grandes encargos, esos encargos donde él se tiene que hacer cargo no solamente de las pinturas, sino también de la arquitectura de los retablos, de la escultura, etcétera, como son los que hace para Santo Domingo el Antiguo, para Illescas, para la Capilla de San José o para el Hospital de Juan Bautista de Afuera. Si exceptuamos eso, la mayoría de la producción del Greco es lo que llamamos los cuadros de devoción, más o menos seriados, cuadros donde la temática es obviamente la pedagogía acerca de la pasión de Cristo, el arrepentimiento, el martirio, el llanto, la oración, los éxtasis, es decir, es toda una temática acorde al Concilio de Trento y a las pautas que el Concilio de Trento ha dado para justificar el uso de las imágenes en la Contrarreforma. Y no hay que olvidar que esto siempre debe estar en nuestro horizonte cuando hablamos de este momento del siglo XVI, que Toledo fue la primera capital española donde se impusieron los decretos del Concilio de Trento. De modo que aquí la presión era clara, fuerte y evidente. Y el Greco, por mucha libertad que tuvo y la ejerció, porque supo darle la vuelta a estas cuestiones que a priori podrían parecer que estaban coartando su libertad como narrador, como inventor de historias, pues por mucha libertad que tuviera, había algo que obviamente no podía eludir.
¿Cuál era ese algo? Pues esas pautas que hacían que las imágenes tuvieran que adecuarse a la época, es decir, que fueran pedagógicas, que fueran didácticas, puesto que eran la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres. Los que no sabían leer tenían que entender y conocer la historia sagrada a través de esas escenas. Por tanto, había que construirlas con la máxima claridad. En segundo lugar, esas escenas, esa pintura, esa obra, tenía que ayudar a la devoción. Tenía que tener una carga emocional que facilitara la empatía del fiel con el cuadro, es decir, tenía que tener, como digo, esa función devocional. Y en tercer lugar, tenía que tener, obviamente, incitar al comportamiento similar, tenían que tener una carga modélica, tenían que ser ejempla de comportamiento. Si estoy viendo que me estoy arrepintiendo por los pecados y San Pedro se arrepiente, pues yo también tengo que arrepentirme. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente la seriación del cuadro con las obras de religión es amplísima y es una temática en ese sentido un poco más restrictiva. Y en esa temática, como pueden comprender, pues no cabe el desnudo, es que no hay manera. ¿Trabaja el desnudo a pesar de todo? Sí, eso sí, pero el desnudo masculino. Jamás le atrajo el desnudo femenino. Y en esto también hay una concepción neoplatónica que afianzaba y fomentaba la creencia, la concepción de que la belleza por antonomasia es la del cuerpo masculino. Es Miguel Angelesco también, de lo que él hereda, ¿no? El primer desnudo que vemos del Greco es este. Es una obra, es un carboncillo bellísimo, está en Múnich y es una obra pintada en 1574, es decir, le quedan todavía 3 años largos para llegar a España. En esos momentos el Greco está haciendo un periplo desde Venecia a Roma, pero pasa por Mantua, pasa por Parma, es decir, está haciendo toda digamos, un viaje de estudios, ¿no? Y en Florencia contempla las capillas mediceas de Miguel Ángel y le fascina Miguel Ángel. Y se queda entusiasmado en concreto con esta pieza que es la Aurora, que enmarca el sepulcro de Giuliano de Medici. Y aquí entonces tenemos ya una primera reflexión, que es la relación entre el Greco y Miguel Ángel. Es verdad que el Greco despreció a Miguel Ángel como pintor. Cuando a Toledo viene Francisco Pacheco para conocerle, es célebre esa frase que siempre repetimos de que el Greco le dice a Pacheco con total desparpajo que Miguel Ángel era un pobre hombre que no sabía pintar. Claro, decir esto en esa época, ya lo dijo en Roma y le valió, porque el Greco era un poco prudente, por decirlo fino, ¿no? Claro, decirle esto a Pacheco se quedó... no sabía pintar, y es verdad, para la concepción pictórica que tiene el Greco, que es Venecia, que todo lo construye a base del toque, la mancha, el color, pues Miguel Ángel no hace eso. Miguel Ángel es en la línea, es el diseño, pero en cambio el Greco admira a Miguel Ángel como escultor, admira profundamente, se rinde ante la capacidad de cómo concibe la anatomía, los escorzos, el canon, la musculatura. Y esta admiración se detecta en muchísimas citas, en muchos préstamos que toma el Greco de Miguel Ángel. Y uno de ellos, obviamente, es este dibujo que se titula El Día, que es una réplica personal de la Aurora de Miguel Ángel. El resto de los desnudos, a excepción del Laoconte que hemos visto, son desnudos que los justifica el guión, como diríamos ahora, ¿no? Es decir, que están justificados por la historia evangélica que abordan. Uno de los primerísimos, pintado entre el puente que hay de Creta a Venecia, es decir, acaba de llegar a Venecia, todavía no ha salido para Roma, años 1567-1570, el tríptico de Módena, ahí ya incluye un Adán y Eva. Pero, como digo, no es el único. En la escultura el Greco también trabaja el desnudo. Aquí tenemos 3 piezas. La de la derecha está, la de mi derecha, perdón, el Cristo resucitado está aquí en la Fundación Lerma Medinaceli, en el Hospital Tavera. Es una pieza que totalmente sigue el canon miguelangelesco, incluso el contraposto con el que juega, avanzo, brazo derecho, retraigo pierna izquierda,
y hago esos juegos de la asimetría anatómica, el contraposto, huyendo de la excesiva simetría o frontalidad que pueda tener un desnudo. En cuanto a Epimeteo y Pandora, pues si se fijan bien, ese desnudo femenino no tiene ninguna sensualidad, es que es una réplica del desnudo masculino al que le ha colocado los órganos femeninos. De hecho, siempre se ha dicho que Epimeteo y Pandora es la misma imagen, es una imagen especular. Es la imagen de Epimeteo mirándose al espejo y sale Pandora. Y de hecho, por eso están haciendo el mismo gesto, pero a la inversa. Epimeteo sostiene, es hermano, creo, de Prometeo, sostiene la caja de Pandora, la caja de los males. Se están mirando, el mismo gesto, la misma actitud, el mismo canon, el mismo tratamiento anatómico que deriva de Miguel Ángel. De modo que los desnudos que vemos, como digo, a partir de ahora, tanto en la escultura como en la pintura, siempre van a ser masculinos. Uno de los más bellos es este San Sebastián que regala el Greco a Luis de Castilla, ese amigo fiel que ha conocido en Roma, que le ha abierto las puertas de la Catedral de Toledo y que cuando pinta este cuadro, Luis de Castilla está ya de obispo en Palencia y allí está este cuadro, allí se conserva. Si tienen ocasión de verlo, de ir a verlo, no se lo pierdan porque es algo monumental, es que te puede, ¿no? Es un desnudo prodigioso que va desde el dedo del pie izquierdo hasta la mano derecha, describiendo esa línea curvilínea, esa serpentinata, con un tratamiento anatómico también majestuoso, bellísimo. Y esta pieza es la que ha hecho circular teorías de todo tipo, a científicas, a históricas, quiero decir, sin ninguna base histórica, ni de archivos, ni documental, ni nada, sobre una supuesta homosexualidad del Greco, etcétera, 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 de las que, bueno, pues todas esas que circularon sobre todo el año 2014. El otro San Sebastián está en el Museo del Prado, sigue siendo un tratamiento también de un semidesnudo muy bello, siguiendo unas pautas similares. El resto pues los tenemos en el conjunto de los mártires en San Mauricio y la Legión Tebana, que está en el Escorial, o en la apertura del quinto sello, la visión de San Juan Bautista, estos desnudos completamente asexuados, no tienen ninguna sensualidad, no provocan, de hecho si esto lo hubiera visto un veedor de la Inquisición, no molesta, no atenta contra el decoro y no desvía ninguna atención porque, como digo, es un tratamiento muy etéreo, muy celestial, son los cuerpos de los bienaventurados esperando el revestimiento de la gracia, que son esas, simbólicamente esas túnicas. Así que el Greco no pintó a Venus, no pintó el amor, y lo más parecido al amor que pintó es el amor, es el enamoramiento místico, podríamos decir, es el arrobamiento enamorado, arrepentido, de los dos llorones por antonomasia de la historia evangélica, San Pedro y la Magdalena. Ambos protagonizan un llanto por arrepentimiento, un llanto por soledad, un llanto apesadumbrado. San Pedro porque ha sido cobarde y ha negado por 3 veces conocer a Cristo. Y en el retiro, cuando se da cuenta de su falta, llora implorando el perdón. En ese paisaje, esta es la versión, la primera, la más bella, la mejor, la más perfecta, y es la que tiene el Museo del Greco. No se la pierdan si está, porque es bellísima, ¿no? Al fondo vemos a María Magdalena, ¿no? Pero María Magdalena también tiene su tratamiento, su serie de lágrimas, en llanto, en penitencia, da igual cómo la llamemos, siempre está con esa actitud sumisa, como de haber soltado ya todas las lágrimas y se ha quedado como si dijéramos floja. Y en todo caso, en los ojos, la técnica del Greco a mí me parece fascinante, bueno, a mí y seguramente a todos, ¿no? Esa manera de dar un pequeño toque con el pincel fino, un toque en blanco, simulando la lágrima a punto de rebosar y de rebasar el párpado, ¿no? Aludiendo a ese llanto contenido, ya casi terminado, que nos deja los ojos enrojecidos y una enorme serenidad en el alma. Bueno, pues si no pinto el amor, ¿cómo estamos? ¿Cómo iniciamos este diálogo, como he dicho, ¿no?
Venus y Adonis es la obra de Picasso que vamos a ir a ver luego y que encierra una historia muy peculiar. Venus y el amor, que es un Cupido, es un Putti, es el hijo de Venus, fue terminada el 9 de junio de 1967. Picasso muere en el 73, es decir, es una obra final, de la etapa final de Picasso. Es un octogenario el que está pintando esto. Y es todo un ejercicio lúdico de recordar los placeres, de recordar pues, el erotismo. En estos años, desde mediados de los años 50, Picasso se ha recluido, se ha instalado en la localidad francesa de Moguin, al sur de la Costa Azul francesa, en compañía de Jacqueline Roquet, que es su última esposa, la cuarta y la última esposa, que luego muere 13 años después de Picasso, se suicida, ¿no? En esta etapa Picasso está versionando, él sí que está dialogando con los grandes maestros de la pintura europea, y no solamente españoles, no solamente Greco, Velázquez, Goya, también Manet, Ingres, Rembrandt, es decir, tiene ahí una especie de necesidad de versionar y revisar las obras, y ahora explicaré por qué. En todo caso, la obra de Venus, como es una obra final, se ha colocado también quizá por eso haciendo otro guiño al San Bernardino, que es una obra final del Greco, ¿no? Ambas son momentos en los que el pintor al final de su carrera se liberan de mucha mochila, ¿no? Y entonces digamos que trabajan de una forma mucho más libre, mucho más, quizá también más espontánea. Bueno, la historia del cuadro la han publicado los medios cuando la obra llegó, ¿verdad?, al museo, pero me parece que hace falta aclarar algo. Todo surge en este edificio que es el Kunstmuseum de Basel, de Basilea, donde están ahora los apóstoles y donde se está desarrollando esta exposición que está a punto de concluir, si no ha concluido ya. Bueno, pues en la Kunstmuseum de Basilea había en 1967 2 Picassos depositados, no era propiedad del museo. Estos 2 Picassos son los 2 hermanos que están pintados en 1906. Es una obra con la que Picasso está cerrando su etapa rosa. Enseguida lo que hace después es el retrato de Gertrude Stein, en el que ya empieza a dar los síntomas del cubismo, ¿no?, de ese tratamiento tan salvaje de máscara africana, y a indagar en un lenguaje completamente innovador. La otra pieza es el Arlequín sentado. El Arlequín sentado está pintado en 1923, que es cuando Picasso ya ha cerrado su etapa cubista. Son unos años en los que está acercándose a una temática circense, bailarinas, acróbatas, arlequines, y inmediatamente después, hacia el 25, entra en su periodo surrealista. Así que son 2 obras muy interesantes, pero son propiedad de este señor gordito que vemos en la imagen, que se llama Peter Sterling. Peter Sterling era un gran coleccionista y además era propietario de accionista mayor de una línea aérea, la Global Air, que en abril de 1967, uno de sus aviones, cuando va a tomar tierra en el aeropuerto de Nicosia, la capital de Chipre, se estrella. Y en este accidente fallecen 126 pasajeros y obviamente Peter Sterling, como accionista mayoritario de la compañía, tiene que hacer frente a todas las indemnizaciones, seguros, etcétera, etcétera. Y entonces levanta el depósito del museo y lo vende. Lo pone a la venta, necesita liquidez. Y en ese momento el museo decide que tiene que comprar esos 2 Picassos. El gobierno suizo le da 6 millones de francos suizos
pero no son suficientes. Los 2 Picassos que hemos visto están tasados en 8,5 millones. Así que el museo abre una especie de colecta popular para llegar a los otros, a completar los 2,5 millones que le faltan. Todo parece sobre ruedas, todo está perfecto, vamos a por ello, lo vamos a conseguir, pero un accionista minoritario de nombre Albert Lauper, que no es coleccionista, que no le interesa mucho Picasso, ve que esto es un despilfarro. Gastarse 6 millones de francos suizos en 2 Picassos cuando hacen falta hospitales, residencias, hospicios, colegios, pues dice que no está de acuerdo. Y aquí ya entonces es cuando se produce el choque. ¿Qué hacemos? Y también se produce la única vez en la historia de nuestra cultura donde la necesidad de conservar los Picassos da pie a un referéndum, a todo un referéndum donde participaron todos los habitantes suizos, no solamente los de Basilea. ¿Qué pasó? Pues que se dijo, bien, pues vamos a votar. ¿Qué hacemos? ¿Destinamos ese dinero a la compra de los Picassos o empezamos a hacer hospitales? En esa movilización, que no solamente fue en Basilea, fue una movilización de todas las grandes ciudades suizas, Berna, Ginebra, Basilea, por supuesto, quienes sobre todo se movieron fueron los jóvenes. Y las calles se llenaron de pancartas como I love Picasso o All You Need is Pablo. Acababa de salir el disco de los Beatles, All You Need is Love. De tal manera que ante este ambiente, en diciembre de 1967 se produce el referéndum y gana la propuesta de comprar los Picassos. Enseguida, con este fervor ciudadano, enseguida se consiguen los 2,5 millones y se compran esos Picassos. Pero no solamente eso, es que el director, la prensa se hizo eco de todo este proceso como algo inaudito, inédito, desconocido, maravilloso. Y entonces el director de la Kunstmuseum fue a Mugen a comunicárselo a Picasso. Y Picasso, en agradecimiento, decide regalar a Basilea, al Kunstmuseum, decide regalarle, él decía un cuadro, Jacqueline le dijo, hombre, regala 2. La pareja de Venus y el amor y la pareja, es decir, estas 2 obras. Pero no solamente estas 2 obras, regala también otras 2, es decir, en total 4. Venus y el amor, la pareja, hombre, mujer y niño, que es una pieza excepcional, donde está adelantando ya algunas soluciones del cubismo, está pintada en torno a 1906-07, y un boceto único, que es el boceto, la acuarela preparatoria de las señoritas de Avignon, con la que Picasso inicia el cubismo como vanguardia. Es excepcional esta pieza, porque no hay otro boceto, y es el único, además, en el que aparecen las 2 figuras masculinas que luego desaparecen de la versión final. El estudiante es un burdel, ya lo saben, el estudiante al que le están apartando la cortina para que entre, y el marinero que ya está sentado y que justifica su presencia el gesto de la prostituta que le está enseñando la mercancía. En la obra final, como desaparecen las 2 figuras masculinas, hay cierta ambigüedad en determinados gestos que se han quedado como en vacío. Pero es por eso, porque tenían un espectador concreto y obedecían a una acción concreta, que es la de retirar la cortina. Bueno, el caso es que Picasso regala estas 4 piezas y lo dice claramente y lo recoge la prensa. Se lo regalo no a los funcionarios del museo, no se lo regalo a la institución, se lo regalo a los jóvenes de Suiza, a los jóvenes que se han movido y que han defendido mi obra. Así que es una historia bonita, la de Venus y el amor, ¿no? Porque, como digo, es además una historia inédita. No tenemos conocimiento de que se haya producido nada similar. Como he dicho, es un Picasso octogenario que indaga muchísimo en el erotismo a través de muchos temas, pero la de Venus también, ¿no? No es la única Venus y el amor que pinta, también pinta esta otra un año después. Con esto también quiero invitarles a una reflexión.
que es algo que yo explico en arte contemporáneo y que creo que hay que tener en cuenta siempre, porque nos llama mucho la atención, y es que en el mundo contemporáneo desaparece el concepto de obra maestra, ese concepto de obra cerrada, al que no puedes añadir ni quitar nada, es propio de los siglos anteriores. Si contemplamos las Meninas no se nos ocurre quitar ni añadir, es una obra maestra, cerrada. Pero en el siglo XX, quizá bajo la influencia de toda la metodología de la lingüística de Saussure o la obra de Umberto Eco de ópera aperta, obra abierta, lo que funciona es lo contrario, es decir, la creencia absoluta de que un tema no se agota con una sola obra, de que cualquier tema, cualquier historia, cualquier figura permite relecturas hasta el infinito, añadidos, modificaciones, cambios, ¿no? De ahí que el siglo XX haga estos juegos, tenga tantas versiones, tantos juegos sobre un solo tema. Y obviamente este Picasso final es algo sobre lo que está volviendo constantemente. Aunque luego la vamos a ver en directo, Venus y el amor es una obra en donde el cuerpo de Venus es monumental, está de pie. Posiblemente Picasso tiene en la retina la Venus por antonomasia, que es la de Velázquez, la Venus y el espejo, donde Velázquez, siguiendo esa tradición veneciana, nos coloca un desnudo espectacular, de bello y de perfecto, pero nos hace trampas, porque nos le ha dado la vuelta, está de espaldas, y además invierte la lectura. Los pies los coloca a la izquierda, la cabeza a la derecha, pero nos sigue engañando porque nos coloca un espejo que nos permite ver la cara, que se sitúa también un poquito como a la izquierda, ¿no? Es decir, recrea un cuello que se ha dicho que es también el más bello de la pintura, con el que está rememorando posiblemente a la amante romana con la que convive durante su estancia en Roma. Este cuadro está pintado en ese segundo viaje a Roma, entre 1647 y 1649. Le estaba llamando el rey y no había manera de que viniera, hasta que al final le echa el lazo y dice: te vienes porque tienes muchos infantes que pintar, y es cuando luego vuelve y ya pinta las meninas, las hilanderas, etcétera, ¿no? Es una obra que salió de España, que fue confiscada por los ingleses, que formaba parte del gabinete erótico de Godoy, que había estado en la colección de la duquesa de Alba, pero como la duquesa de Alba era muy enreda y se metía en muchos digamos, intrigas, pues en una de esas intrigas, a cambio de que no la exiliara, Godoy le dice: vale, no te exilias, pero me das la Venus, ¿no? Entonces, digamos que es una historia muy bonita, la de la Venus del espejo. En general, todos los desnudos, bueno, luego saben que con Fernando VII todos fueron a la cárcel, ¿eh? Se les metió en la cárcel, incluidas la maja desnuda. Goya estuvo exento de declarar porque era aforado, lo que hoy llamaríamos aforado, era pintor del rey y no tuvo que declarar, pero vamos, lo pasó mal por los desnudos, ¿no? Bueno, volvemos a la Venus y el amor que pinta Picasso. Está de pie, es un ejercicio, como he dicho, de juego, de placer, donde recrea todos los sentidos y todos los orificios, los ojos, los pezones, el ombligo, el sexo. Juega además con esa dualidad perspectiva que no olvidará ya nunca y que sigue manteniendo siempre, heredada del cubismo. De hecho, estamos viendo en la cabeza, estamos viendo tanto la parte posterior del moño como un perfil típico picassiano de estos momentos. Tiene unas manos gigantescas. A los pies, yo esto la verdad es que no me había dado cuenta, fue cuando oí, para preparar esta charla, oí el audio que tiene colgado el Museo del Prado, donde la especialista dice que pueden ser los pies de Adonis, y que de esta manera entonces completamos la historia de Venus, el amor y Adonis. Podría ser que esté ahí a los pies, ¿no? En todo caso, ella está mirando a Cupido, al amor,
que claramente tiene una transformación también en las que vemos cómo Picasso está alterando, ya lo lleva haciendo muchísimo tiempo, prácticamente desde el cubismo, altera el modelo del canon tradicional y juega con unas proporciones completamente personales, arbitrarias, caprichosas y todo lo que podamos recrear. Bueno, la relación de el Greco y Picasso entonces se construye a partir de otros elementos y sobre todo hay uno clave, que es al que quiero que luego comparemos cuando veamos San Bernardino. El Greco fascinó a los artistas de finales del siglo XIX y a todos los artistas del siglo XX porque fue el primer artista en el siglo XVI todavía que rompe con la concepción de imitación. No se limita a ponerse frente a un paisaje y recrearlo. Al contrario, lo que él aporta es el principio de la interpretación. Es decir, vuelca tanto sobre el paisaje, sobre los personajes, sobre la historia, siempre vuelca la subjetividad, la arbitrariedad, el capricho, la emoción, resultante, pues que siempre en el Greco es una obra absolutamente subjetiva. No hay más que ver esta vista de Toledo. Todos los que vemos este cuadro reconocemos, identificamos rápidamente el Skyline de Toledo, ¿verdad que sí? No puede ser otra ciudad castellana, no puede ser ninguna otra ciudad del mundo, es Toledo. Pero al mismo tiempo, si la miramos detenidamente, ha jugado, ha recreado, ha modificado, ha cogido las estructuras arquitectónicas y las ha cambiado de sitio, ha acentuado la ladera para dar mayor dramatismo a la composición. Esta libertad, que es absolutamente inédita en el siglo XVI, es lo que valoran los pintores de finales del XIX y del XX. Valoran no solamente la libertad como narradores que aportó el Greco, valoran también la libertad técnica, la mancha, el toque, que luego Velázquez aprende del Greco y luego lo desarrollan los impresionistas, que hablan de cómo fue el primer impresionista, ¿no? Es decir, ese toque. Entonces, la atracción de Picasso por el Greco es desde que empieza a pintar. Ya en la década de los años 90, 1890, viene a Madrid, va al Prado, viene a Toledo, estudia el entierro del conde de Orgaz. En este momento lo que más le llama la atención son los retratos del Greco, y empieza a pintar obras como por ejemplo este retrato de caballero al modo del Greco, como él lo titula. En esta obra, está pintada en 1899, identificamos, cómo no, el canon grequiano, los rostros alargados, los pómulos marcados, la nariz, que siempre es nariz frontera, de dos ojos asimétricos, irregulares, nunca están a la misma altura, nunca están igual de abiertos, porque nunca están así en la realidad, no los tenemos iguales, ¿no? Y eso se dio cuenta el Greco, y Picasso está reproduciendo también la barba puntiaguda. La golilla del siglo XVI aquí se convierte en cuello de camisa, y así sigue pintando muchas obras, pero cuando deja el retrato grequiano, cuando Picasso deja el retrato grequiano y empieza a abordar temas basadas en el Greco, es ya en la etapa azul. Supongo que en las charlas sucesivas a esta se va a insistir mucho en esta idea, porque era un momento en el que es verdad que el Greco se está reivindicando, se está formulando la identidad de la escuela española de pintura. Hasta el siglo XIX las dos únicas escuelas que existían eran la italiana y la flamenca. En estos momentos los países están haciendo un ejercicio de nacionalismo para identificar, dar rasgos, dar personalidad a las escuelas pictóricas. Y la escuela española de pintura se basa, se asienta, se crea sobre tres pilares: el Greco, Velázquez, Goya, a la que ahora hemos añadido a Picasso. Así que esta relación con el Greco forma parte de una constante en Picasso, y además aquí ya quizá la obra a gran escala que a él le enlaza es con la que se inicia prácticamente el periodo azul, el entierro de Carlos Casagemas.
1901. El periodo azul, como su nombre indica, está marcado por el predominio, casi la exclusividad de la pintura del color azul. El color azul, cuando hablamos del simbolismo de los colores, es un color que siempre implica cierta melancolía, tristeza, un poco de pesadumbre, incluso a lo mejor algo de soledad, ¿no? Nostalgia. El entierro de Carlos Casagemas es uno de los episodios más tristes en la juventud de Picasso. Carlos Casagemas es pintor como él, un joven bohemio, compañero de borracheras y de prostitutas. Están trabajando en Barcelona, viajan juntos a Madrid y en París Carlos se enamora de una prostituta que obviamente le da calabazas una vez tras otra, y entonces él pues hace lo que hacían los románticos un siglo antes, que era suicidarse. La muerte de Carlos a Picasso deja devastado y entonces le homenajea con esta obra. Es una obra que, para empezar, tiene muchas similitudes con el entierro, aunque solo sea por el tamaño. Es la primera obra a gran tamaño que empieza a pintar el Greco en su trayectoria. Y porque, al igual que en el entierro, está dividida en dos partes. Una parte inferior, que es la parte terrenal, y una parte superior que coincide con la celestial, ¿no? En la parte inferior es donde vemos a su amigo envuelto en el sudario, rodeado de una serie de mujeres de luto que lloran, rezan, se arrodillan o se abrazan. La parte superior es mucho más clara, más diáfana, juega también con esa sensación un poco más etérea. En ella vemos las figuras ya celebrando el paraíso celestial. Incluso Picasso coloca un caballo blanco donde está Casagemas con su enamorada, ¿no? En la etapa azul hay muchas referencias, como este autorretrato en azul, que transmite una sensación de gran soledad. Está pintado en 1901 también, acaba de morir su amigo, o el guitarrista de 1903. A mí este rostro, todo el canon es del manierismo grequiano, ¿vale? Esa figura alargada, esbelta, estilizada, pero sobre todo el resto me recuerda permanentemente a los rostros de algunos apóstoles y también de Antonio de Covarrubias. Igual que en esta obra no es muy buena la imagen, el asceta, pero no solamente los rostros, ¿no? También las manos, el juego de manos, ese lenguaje que hace que la pintura en el Greco sea pura elocuencia, aunque elocuencia muda. Nos hablan constantemente, nos transmiten ideas, emociones, mensajes, ¿no? Las manos. También dialoga con obras a gran escala. En esta familia al borde del mar han querido ver los especialistas de Picasso una referencia al San José y el Niño de la Catedral de Toledo, que es a pequeña escala el que preside la capilla de San José. El brazo del padre cuidando, acogiendo al niño, el niño cómo tiende, cómo busca la protección de papá en las dos figuras, ¿no? También en la etapa rosa hay relación con la capilla de San José. En este muchacho con caballo recuerda a la escena de San Martín partiendo la capa con el mendigo, y ese maravilloso caballo blanco que también inspiró tiempo después a Rubens. La etapa rosa sigue manteniendo relaciones con Picasso. Esta es una obra muy poco conocida relaciones con el Greco. Esta es una obra muy poco conocida de Picasso, el harén. Y vuelve a tener, y además él lo explica, ¿no? Es una, digamos, capricho nuestro, ¿no? Él lo explica, dice, pero ¿por qué todo el mundo habla de Velázquez? Yo prefiero al Greco, para mí es el pintor de los pintores, ¿no? En el harén hay figuras que reproducen gestos, movimientos, actitudes, brazos, pero donde más se ve esta relación es en las señoritas de Avignon. La visión de San Juan en Patmos, que está en el MoMA, recuerda mucho en algunas figuras, en la monumentalidad, en los cuerpos quebrados, rotos, y en los cielos, ¿no? Los cielos del Greco, que nunca sabemos si nunca es de día, tampoco es de noche, son cielos como crepusculares, y son los mismos que Picasso coloca en el fondo como si fuera una especie de piezas de un puzzle o de un mosaico. Después del cubismo, ya pasada la guerra, mantiene relaciones con el retrato grequiano. Aquí tenemos una boutade, una broma, que es el retrato de Jaume Sabatés, otro gran amigo al que le dedica esta pieza. Le va a dedicar muchas.
Si ven la golilla, camisa, las gafas, quevedos y el sombrero con pluma, y luego un rostro que se diluye, que se rompe, que se fragmenta en esa visión plurifocal que hace el cubismo. Es decir, el cubismo no pinta las cosas como las ve, sino como sabe que son. Y si estamos de frente, él sabe que también tenemos un perfil y pinta las figuras de perfil, es decir, es plurifocal, ¿no? Monta muchas perspectivas en una sola, de ahí toda esa distribución de planos y ruptura de anatomías. Y a partir de los años 50 empieza esas versiones, esas reversiones, esas lecturas, esas relecturas, esos diálogos, ¿no? El hijo del Greco, Jorge Manuel, como pintor, que está en Sevilla, da pie a esta pieza pintada en azules, básicamente. O el Caballero de la mano en el pecho, retrato icónico por excelencia de lo que es el caballero español, da pie a este mosquetero que sostiene igualmente la cadena, la espada, la golilla y la seriedad que es rota por la compañía de un putti que se cuela en la escena y que viene a hacernos un guiño, porque obviamente Picasso está haciendo un auténtico ejercicio de humor también, rompiendo un poco esas barreras y siglos de respeto. Y para terminar, pues querría ver también algunos grabados en los que volvemos a ver esa parodia, grabados que se integran dentro de lo que es la suite 347, llamada así porque se consta de 347 estampas. En esas estampas hay lo menos unas 30 dedicadas al Greco, y en esas 30 hay muchas que están versionando el entierro del conde de Orgaz. Están creadas en torno al año 1966, 68, 69 aproximadamente, son aguafuertes, ¿no? En esta en concreto, que está firmada, se la dedica a su amigo, mire, está en 1969, están todo el cortejo del entierro, lo ha colocado a este lado, el niño, que es el hijo del Greco, que actúa en la obra de Santo Tomé como paje introductorio en el Milagro. Aquí lo que nos está llevando es un pollo que sustituye al cuerpo del conde y el cuerpo del Milagro, ¿no? Una bandeja con un pollo asado, y está acompañado no por la Virgen María, sino por una Venus, podríamos decir. Y el otro lado, en cambio, se cierra y lo domina todo un rostro. Es un homenaje al Greco. El Greco sabemos que está retratado en el entierro del conde de Orgaz, él se hace un selfie, diríamos hoy, ¿no? Forma parte del cortejo. Es verdad que no sabemos con certeza si es este señor o este es otro, pero está. Y lo que hace Picasso es destacar ese rostro del Greco y hacerle a gran escala, rompiendo cualquier relación perspectiva canónica, ¿no? El otro es un retrato bufo de un personaje que llora, de modo que con esto, aquí tenemos la escena, con esto yo concluyo por ahora. La Venus y el amor de Picasso obviamente tiene muchos guiños con el Greco, muchos, pero como he dicho, el único que no tiene es el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Palma, por esta conferencia magistral que nos deja sin palabras. Y no sé si prefieres a lo mejor ahora alguna pregunta o si alguien tiene una pregunta ahora o formularla luego. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la conferencia que acabamos de escuchar. Bueno, pero en plan, pues, porque es asombroso todas las conexiones que nos has comentado aquí, que en esta trayectoria a través del arte veneciano, del arte del Greco y del arte moderno con Picasso. Felicidades, porque es estupendo escucharte. Pues pasamos entonces a terminar ya con broche de oro, viendo la obra, con lo que nos quieras aportar ya para cerrar. Nos dirigimos hacia la capilla biblioteca.